Y estamos en vivo con terapia ocupacional. Muy buenas tardes a todos, espero que hayan tenido una excelente semana. Espero también que me hayan extrañado porque hace 8 días era festivo acá en Colombia y no nos vimos. Vamos a hacer lo usual de todo inicio de live y vamos a compartir la publicación para que las demás personas puedan ingresar. En la tarde de hoy tenemos una programación súper especial y tengo un invitado de lujo. Espero que la tarde de hoy sea de mucha utilidad para todos. Vamos a aprender un montón. Ya se empieza a unir la gente. Listo. Y hemos terminado de compartir la publicación. Ya saben que nos sirve un montón que nos ayuden a recompartir también, republicar, para que más personas puedan tener alcance y tener acceso a este conversatorio que vamos a tener hoy. Como les estaba diciendo hace 15 días, durante el mes de agosto, vamos a tener, en primer lugar vamos a tener una invitada en este stream. Hola, ¿vas a saludar a las personas? Sí, saluda a las personas de Inis. Y abajo. Vamos a tener una programación especial. Vamos a hablar sobre el COVID, vamos a desmentir muchos mitos sobre el COVID. Vamos a empezar a prepararnos para esta nueva normalidad. Y pues la idea es que podamos aprovechar mucho estos conversatorios. En la mayoría de ellos voy a estar súper bien acompañada. No es que vaya a estar mal acompañada en uno, sino que en algunos voy a estar sola. Estamos también estrenando y probando esta plataforma de StreamYard para poder hacer el stream y el conversatorio compartido. Entonces, cualquier tipo de comentario, si me oyen bien, si me escuchan, si me ven. Y pues mientras tanto, mientras terminan de unir más personas, les voy contando cómo nos ha ido en estos 15 días que no nos hemos visto. Como ustedes ya saben también, quienes nos acompañaron en el live pasado y durante el mes de agosto, nuestro equipo de neuropsicología tiene también una temática especial para Neuro en un Minuto. El equipo está hablando sobre epilepsia. Listo. Se escucha un poco entrecortado. Hola Susana, ¿cómo estás? Sí, eso me comentan, pero no sabría decir si es el internet o si es la plataforma. Afortunadamente yo no voy a hablar mucho hoy. Esperemos que a nuestro invitado le escuche mejor. Sí, vamos a ver. Puede ser el internet. Y esperemos a ver qué sucede. Para el día de hoy tengo un invitado muy especial, que lo estuvimos anunciando en redes sociales. Sí, robótico, creo que es el internet. Lo siento. No sabría decir si es el internet porque este es el equipo del cual hago mis sesiones de terapia. Y pues nunca ha habido quejas. Esperemos a ver si es el internet, esperemos que con mi invitado no pase nada. Hoy me acompaña el doctor Nicolás Contreras. Nicolás es biólogo. Hola Cristian, buenas tardes, bienvenido. Gracias por pasarte por acá. Nicolás es biólogo y doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una amplia experiencia participando en diferentes grupos de investigación en temas de genética, biología molecular, inmunología. Sí, esperemos a ver qué sucede con el sonido. Esperemos un momentico a que Nicolás se conecte para ver si soy yo o qué será.
Eh, y es nuestro director de proyectos y es el encargado de manejar nuestros protocolos de bioseguridad con todo esto del COVID. Pues él nos va a contar qué es el virus, cómo funciona, qué podemos hacer para protegernos, cómo funcionan las pruebas y las vacunas. Y pues para salir de la duda, a ver si es mi internet o si es la plataforma, que también puede ser StreamYard. Nada del problema, pues sin más preámbulos, vamos a añadir a Nicolás al stream. Hola Nicolás, buenas tardes. Hola Diana, ¿cómo vas? Bien, bien, bien. Alguien que me confirme si es Nicolás o soy yo o es la plataforma. Estamos teniendo problemas con el sonido. No sé si el mío o el tuyo también. Entonces, si nos puedes contar algo, me faltó algo de tu presentación, algún saludo para nuestros acompañantes. No, antes que nada, pues buenas tardes, espero que me estén escuchando mejor. ¿Qué les puedo decir aparte de lo que les ha dicho Diana? Eh, bueno, como dijo que soy el director de proyectos de INIS y soy biólogo de formación, amante de muchas cosas relacionadas a la naturaleza, en especial la genética y la inmunología, es como las ramas de la biología que más con las cuales más me identifiqué durante mi pregrado y claramente durante mi etapa doctoral. Y durante mi etapa doctoral, digamos que aprendí muchísimo acerca de cosas moleculares y de algunas de las cosas que les voy a hablar durante esta hora que vamos a estar aquí conectados hablando acerca del COVID. Y no sé, cualquier cosa que se les ocurra que crean que es pertinente, no duden en preguntarlo. Vamos a hacer una charla lo más amena posible y lo más tranquila, pues espero que no estar utilizando de vez en cuando alguna palabra demasiado técnica. Si algo, espero que Ana me interrumpa y me lo diga para que sea del agrado de ustedes. ¿Cuenta con Y, eso? y nada, fresco, o sea, va a ser una charla bastante, digamos, amena, como desmitificando un poco de lo que se dice mucho en redes y sobre todo el miedo a lo que se está viendo en los diferentes medios sociales, los noticieros que pues sí hay que tener cuidados, pero hay que aprender también a convivir. Es como el mensaje más importante de todo esto. Bueno, me confirman en los comentarios que ya nos escuchamos bien los dos. Entonces, pues, excelente porque eso me estaba preocupando. Ustedes saben que con este asunto de la virtualidad, cuando el Internet molesta, pues molesta. También aprovecho para comentarles que pues, vamos a estar hablando un poquito de los procesos del virus y también dando algunas recomendaciones porque ustedes saben que hace parte de la misión de INIS dar a conocer y divulgar información basada en la evidencia más reciente, en la evidencia científica, pues. Y pues con relación al COVID-19, pues es mucho lo que sale y pues es muy reciente también, entonces pues hay que tener en cuenta eso, que la información pues se puede estar actualizando, ¿no, Nicolás? Sí, claro. O sea, todos los días estamos recibiendo información nueva, salen artículos nuevos, la ciencia cada vez se afina más entre sus distintas metodologías y nada, es cuestión de tiempo. Hay que darle tiempo un poco a los científicos, a la comunidad académica, a los médicos, para que sean más asertivos en sus respuestas y en sus quehaceres profesionales. Exactamente, entonces bueno, pues sin más preámbulos, comencemos con nuestra conversación del día de hoy. Digamos que lo primero y lo que quisimos aclarar primero es pues el asunto del virus, ¿no? ¿Qué es un virus? ¿Qué caracteriza a los virus en general? Listo, entonces, para que se hagan como unas ideas más amenas, voy a estarles mostrando como una serie de imágenes para ir respondiendo a estas preguntas. Lo primero que es un virus, o sea, antes de que se metan un poco de lleno al tema de los virus, un virus es una cosa que es difícil de clasificar dentro de la biología, porque como tal no es un ser vivo, o sea, no podemos decir que el virus es como una bacteria, un microorganismo,
Sí, no es catalogado como tal como un ser vivo, porque un ser vivo, como ven en la imagen, tiene una serie de etapas que se deben cumplir. Es decir, un ser vivo, en el caso de nosotros, los seres humanos, nosotros cumplimos el ciclo de la vida a la perfección. Es decir, nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos, envejecemos y al final, evidentemente, pues morimos. Entonces, Ujú. un poco de eso, el virus como tal no lo cumple. Es decir, un virus como tal no crece, o sea, no, primero, no nace como tal, o sea, no es que yo pueda unir un virus hembra con un virus macho o un virus, qué sé yo, reina que se empieza a multiplicar y generar virus hijitos, no. O sea, él como tal, dentro de la definición de nacer, no encaja. Crecer tampoco, porque crecer implica aumento de tamaño, de masa celular, corporal, muscular, lo que sea. Entonces, tampoco tiene ese proceso de crecimiento. Desarrollo menos, porque es que un virus no se desarrolla, es decir, un virus no adquiere nuevas funciones durante su ciclo vital para poder decir como, oye, estoy madurando y me volví en un virus inteligente. No, tampoco pasa eso con los virus. Se reproducen, sí, pero digamos que en el caso de la reproducción del virus, la palabra no sería reproducir, sino sería más bien replicar. Un virus lo que hace es replicarse. Y morir únicamente muere cuando el huésped o la persona o el animal que tiene ese virus muere. Es decir, el virus deja de existir en el momento que no tiene más personas a que infectar o, o no tiene por dónde más propagarse, otro medio de propagación. Entonces, dado este principio del cual los seres vivos funcionan, un virus como tal sería más bien un casi ser vivo, porque pues claramente él se está reproduciendo, pero no cumple con todo el estándar de lo que sería un organismo vivo, es decir, él no cumple con el ciclo de vida. ¿Listo? Eso es como la Ujú. primera cosa importante. Un virus como tal no es un ser vivo, es un casi ser vivo, solo Ok, por el hecho de estarse replicando. interesante. Y bueno, tengo entendido que, digamos que los virus se pueden clasificar o se pueden organizar de acuerdo a familias, ¿no? Porque pues este COVID-19 hace parte de la familia de los coronavirus, ¿no? Sí, entonces los coronavirus y en general, bueno, los virus se clasifican en algo que se llaman en biología pseudoespecies, pero no voy a entrar en términos tan técnicos en decir que la pseudoespecie del coronavirus tal, no. Básicamente son como diferentes grupos de virus que se caracterizan de acuerdo principalmente a su forma. Ok. Los coronavirus se llaman coronavirus porque, como ven ahí en la imagen, cada una de esas roseticas que tiene forma como de corona de flores es un coronavirus, es una fotografía electrónica real a nivel molecular de lo que es un virus. Entonces ellos tienen como estas formaciones así en roseticas con estas punticas a los lados que forman una especie de corona. Ahora, los coronavirus en general tienen, digamos que se diferencian de otros tipos de virus, es por el contenido de su material genético. Los virus en general los podemos caracterizar de varias formas. Una primera es por el material genético, el cual, si es un virus como tal, quiere decir que su material genético es basado en DNA, y en el Ujú. caso del coronavirus es un retrovirus, porque su material genético está basado en RNA y de allí que sea un virus tan infeccioso, porque él apenas llega a la célula y genera su proceso de infección, ya está en la capacidad de replicarse a sí mismo y producir las proteínas y los agentes virales que hacen que magnifique toda su expresión dentro de las células. Es decir, él en pocas horas puede empezar a tener copias de sí mismo y empezar a expulsarlas a las afueras de la célula, matando las células y ya generando un proceso de infección agudo dentro de las células que él infecta, Ok, por lo que dices que es un retrovirus, por lo que es un de retrovirus. parte del RNA. Sí, exacto. Lo mismo como al estilo de la gripa Ok. común, o sea, lo que conocemos como influenza. La Ajá. influenza también es un retrovirus. Y si piensan Mm, ustedes un poco de cómo se da la transmisión de la gripa, es decir, no sé, llegó alguien con gripa a la casa y venía estornudando y dejó por ahí el virus regado, es muy probablemente que a los 3 o 4 días ustedes estén empezando a manifestar síntomas de gripa
una semana alrededor. Es como el tiempo de incubación normal de la influenza. Solo que la influenza pues no genera los casos agudos de infección respiratoria, ¿no? Que es lo que caracteriza como tal el COVID. Y un virus que no sea retrovirus, ¿como cuál sería, por ejemplo? Un virus no retrovirus, el herpes, si no me falla la memoria. Ok. El herpes es un virus que no es de tipo retroviral, es un virus basado en DNA. Mm, tenemos por aquí una pregunta de Cristian, que la voy a colocar en pantalla. Entonces nos pregunta Cristian que si el virus se podría clasificar como un organismo autopoyético o se Mm, replica como un organismo autopoyético. No, es que esas palabras son más implicadas a tipos celulares, Mm, ¿sí? No tanto al virus. Como tal autopoyético, yo diría que no. que son adjetivos referidos a células. Sí, eso es más para usar a células. Digamos, las células sanguíneas se podrían clasificar como células de tipo autopoyéticas, porque ellas mismas generan sus células madres y se replican a sí mismas en diferentes variedades celulares. Mm, entiendo por qué la pregunta, porque pues sí es un comportamiento un poquito parecido por lo de la replicación, Sí, pero no aplica para los virus. no sería un término que yo, pues por lo menos yo no aplicaría para los virus. Aprovecho la pausita para saludar a Camila, que se unió a nuestra presentación. Hola Cami, muchas gracias por pasarte por acá. Estamos aprendiendo sobre los virus y pues vamos a empezar a hablar un poquito más en específico del coronavirus. El coronavirus, pues dentro de lo que estabas comentando ahorita, pues y esa comparación con el virus de la influenza, pues entiendo que al ser ambos retrovirus, pues tienen un comportamiento similar. Sí, en su forma de, digamos, de generar infección dentro de una población. ¿Cómo sería ese proceso? ¿Cómo se genera la infección? ¿Cómo se contagia uno? Bueno, uy, aquí había puesto algo, pero ya no lo saltamos. Ah, perdón, No no me te acuerdo. preocupes. ¿Qué más nos quieres contar? Mira, todo lo que nos quieras contar nosotros aprendemos. ¿Qué es eso Bueno, tan no, bonito? ¿qué es eso tan bonito? No, no me acuerdo qué era lo que seguía porque teníamos esto como algo ahí, no me acuerdo, pero tenía que ver con el tema del genoma del coronavirus o de lo que caracteriza como tal al coronavirus, al COVID. Uh-huh. Digamos como de las cosas importantes, y esto, digamos que me parece chévere hablarlo porque ahorita que hablemos de vacunas, van a entender mucho más claro, habiendo visto esta imagen. Ahí lo que les voy a mostrar básicamente es lo que se llama la genética del virus o el genoma del virus. Okay. Resulta que el virus tiene un genoma que es una palabra que aquí mide 32.500 letras. Es una secuencia, es una codificación, tiene unas bases allí nitrogenadas, es decir, es una secuencia con Uh-huh. 32.500 letras, que eso codifica una serie de genes que en este caso los llaman ORF1, ORF1b, y estos genes S, E, M, N, es decir, todas son las características que le da al coronavirus su particularidad, es decir, su Okay. Gracias especificidad. a ese genoma es que el Ah, coronavirus es el es coronavirus y no es influenza, por ejemplo. exactamente. O sea, Okay. ese genoma lo que caracteriza es el coronavirus. Y muchas de esas cosas que están aquí en este genoma es lo que lo Uh-huh. hace a él tan infeccioso. En Okay. especial lo que tiene que ver aquí con lo que llaman el ORF1A, que es donde está la primera proteína que él genera para cuando apenas infecta una célula. Es decir, apenas él entra a la célula, empieza toda la maquinaria de síntesis de proteínas y genera una proteína muy importante que está aquí codificada en el ORF1. Esa proteína lo que hace es que puede leer el código propio del virus y empieza a generar copias idénticas masivamente dentro de la célula utilizando toda la maquinaria que tiene la célula para vivir. Es decir, para poder uno hacer un DNA, imagínense en esto, yo no Uh-huh. solamente debo tener como una copia de DNA, sino debo tener una serie de insumos, por decirlo así, una serie de cosas que están únicamente dentro de la célula. Por eso Uh-huh. yo hablaba hace un ratico de que el virus sería más bien como un parásito, porque él no tiene la capacidad de replicarse o de reproducirse. Él tiene que infectar una célula y utilizar todos los nutrientes
y toda la maquinaria de funcionamiento de la célula para que él se pueda replicar, o si no, él no funciona. Si él está por ahí solito, no funciona, es decir, no se puede autorreplicar, él requiere de una célula para poderse replicar. Entonces, una Necesito vez, exacto, necesita un hospedero, o sea, un eso, huésped. ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Él necesita un huésped. Entonces, una vez está dentro de ese huésped y ese RNA entra dentro de la célula, llega y se produce de una esa proteína, entra a la maquinaria de traducción de la célula y empieza a generar copias de esa primera proteína y esa proteína es la que se encarga de expandir de forma abrupta, porque eso es en cuestión de horas, que empieza esa proteína a funcionar y a generar copias idénticas del virus dentro de nosotros. Y no solamente es las copias, sino que genera una copia en DNA. O sea, el problema del virus no es que el RNA se transcriba, se traduzca como loco, porque eso es lo primero que hace, sino que Okay. aparte él va en contracorriente del mensaje. Es decir, los organismos vivos, en su totalidad, ellos Ujú, mantienen su información genética de lo que somos nosotros en una ujú. base en DNA. Y ese Sí. DNA se lee en RNA, que es Ujú. como viene el virus. Y del RNA mandamos esos mensajes a unas proteínas. Entonces, él no llega como DNA, sino llega como RNA. Y al Porque es llegar retrovirus. O sea, porque es llega bien. retrovirus, exacto, sí, es retrovirus. Ok. Entonces, él llega como RNA y forma proteínas de una. O sea, ya está formando la capacidad de Ah, generar ok. copias a sí mismo de una. Entonces, coge su proteína y hay una en particular que coge este mensaje RNA y lo pasa a DNA. Y eso es lo grave, porque Ok. cuando él entra a DNA, ese DNA puede ser incorporado dentro del DNA de la célula y utilizar toda la maquinaria de traducción y de transcripción. Es decir, transcripción es que pase el mensaje de DNA a RNA. Y Ujú. allí es que le empieza a generar sus copias de RNA a la lata, porque la Ok. célula tiene muchísimas polimerasas que pueden hacer esa función millones de veces por día o por horas. Porque, Ujú. ¿sí? Entonces, eso es lo complicado de este virus. Entonces, una vez Ok. él hace como todo ese proceso, ya está en la capacidad de formar nuevas copias dentro de la célula y matar a la célula por simplemente llenar la célula de virus hasta que llega un punto en que se estalla y bota todos esos virus afuera Ok. de la célula y contagia a otras células y pues empieza a contagiar otros individuos o otras personas. Ok. Ok, ¿Listo? entiendo. Entonces, más o menos esa es la forma Peligroso. sí, esa es la forma en que él infecta, ¿no? Bueno, y aparte, algo que mencionan mucho en el noticiero es que él necesita un punto específico de entrar, es decir, él no puede contagiar cualquier tipo celular. Él contagia únicamente las células mucosas de nuestro cuerpo porque son las que tienen el punto de anclaje para el virus. Los virus son específicos a las células que contagian. Por eso es que virus de perros o de gatos, o digamos en este caso el coronavirus, por eso nosotros no se lo podemos contagiar a nuestro perro o a nuestro gato, Ujú. porque la proteína de anclaje a la cual llega el virus para poder infectar la célula es específica en los humanos. Y el virus, bueno, no sé si es la palabra adecuada, pero el virus muta. Tú me corregirás. Sí, el virus puede mutar. Digamos que o hay variaciones del virus, por ejemplo, el VIH. Hay una variación, no sé si es una variación pues felina Sí, o es de la misma familia. Bueno, sí, los virus, digamos, yo les decía hace un momento que los virus como tal no los podemos clasificar en especies. Es ajá, decir, o sea, imagínense ustedes las especies de felinos. O sea, tenemos al gato, tenemos al león, tenemos al tigre, tenemos a la pantera. O sea, cada uno es una especie diferente, claramente diferente de la otra especie. Es decir, un tigre se diferencia mucho de un león y estos dos se diferencian mucho de un gato a nivel eh, eh, fisionómico, a nivel del fenotipo, de sus formas, del color del pelaje, de los ojos, del tamaño, ¿cierto? Resulta que en los virus, eso como tal nosotros no lo podemos hacer. Los coronavirus, todos en general tienen la forma de corona. La ok, única forma de empezar a diferenciarlos es a nivel de genoma, es decir, a nivel de posiciones dentro de la palabra de 32.500, que no todos tienen ese tamaño de palabra, sino que ok. hay unos que son más pequeñitos, otros más grandes.
y tienen en sí una composición de proteínas diferente unos de los otros. Entonces, eso no nos permite, digamos, como tal clasificarlos y diferenciarlos muy fácil, porque muchas veces dentro de una misma familia de virus, las Ujú. secuencias genéticas pueden llegar a ser altamente parecidas. No sé si recuerdan que cuando recién empezaron a hablarse del coronavirus decía que podía prevenir de un pangolín o de un murciélago, creo que eran las dos teorías que estaban manejando. Y la Ujú. razón es porque tenían unas cepas aisladas de unos coronavirus que la secuencia es muy Ujú. parecida al que está infectando al humano en este momento, a nosotros, pero Ah, como tal no es idéntico. O sea, lo único que diferencia son posiciones de la secuencia. Si no me falla la memoria, creo que era el del pangolín llegaba como al 65-70% de similitud a nivel de secuencia del genoma. Por eso es a que podían saber como cuál era el origen del virus. Uno, o sea, trayendo un poco como que si es más similar al virus del pangolín, es probable que el origen lo haya dado el contacto de un virus de un pangolín con algún coronavirus que es infeccioso en humanos y se hizo alguna combinación de su genoma y pudo infectar al humano. O sea, estoy siendo un poco exagerado, ¿no? Porque hipótesis. es una hipótesis, sí, aclaremos, es una hipótesis, no es que ahora vengan a decir que alguien dijo que es que esto fue origen de pangolín y que alguno cogió y tocó el pangolín y en fin, no, 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 no. O sea, es una hipótesis, puede que sea una vil mentira, no sabemos bien cómo fue el origen de la mutación. Puede que Ajá. haya sido el propio SARS que ya se había descrito en la década anterior, que Ujú. simplemente empezó a mutar y acumuló tantas mutaciones que se volvió un supervirus, es decir, un Ok. agente viral muy, muy infeccioso y que casualmente esas mutaciones acumuladas dentro de esa palabra 32.500 es parecida a la del pangolín. ¿Sí? Puede ser otra hipótesis, Pero no exacto. Ok, no exacto. Sí. interesante. Listo. Entonces, pues ahora sí hablemos del proceso de contagio, ¿no? Porque nos pregunta Cristian acerca de este tiempo, pues del tiempo de aislamiento de los 14 días, cómo lo manejamos así en términos de tiempo. Nos están quedando, puede que nos queden algunas preguntas por responder, pues por espacio de tiempo. Pero igual no se preocupen que en dado caso que queden pues preguntas abiertas, preguntas pendientes, pues ya con Nicolás organizaremos pues para poder darles respuestas a todos. Bueno, ¿cómo se transmite? O sea, ¿cómo es el proceso infeccioso? Yo ya expliqué un poquito que tiene que haber una proteína específica para poder que el virus entre en nuestro cuerpo, pero la verdad es cómo se transmite de persona a persona. Mm, Básicamente es toser, es expulsar de alguna forma el virus de nuestro cuerpo. O sea, si yo me contagio, en caso dado, supongamos, no quiero contagiarme, no quiero decir eso, pero Espero que no estés contagiado. esperemos que no. En caso de que, digamos, yo estuviese contagiado, para poder que el virus sea infeccioso en otras personas, tiene que salir de alguna forma de mi cuerpo. ¿Y cuál es la forma de transmisión más fácil? La saliva, los mocos, o sea, dejar toda esta, eh, es, ¿cómo se dice? Fluidos corporales de Uh -huh, origen mucal, o sea, uh -huh. básicamente hay que ser mocos o babas, no pueden ser, o sea, el sudor no, Con claramente flemas. no, sí, o flemas, o sea, Uh todo que -huh, venga básicamente de los pulmones o mucosas. uh -huh. Ok. Tengo la duda, por ejemplo, con las lágrimas. Yo no sabría decir si las lágrimas pueden transportar, ¿cómo se dice? Partículas virulentas, o sea, virus como tal. Sé, hasta donde pude leer hace unas semanas, que, por ejemplo, las heces, la materia fecal, tiene una carga viral altísima, solo Uh que es baja, o sea, genera poco contagio dentro de la población porque -huh. nadie se pone a coger No estamos las en heces contacto de con otros. la materia fecal de otras personas. Exacto, y normalmente al baño se le hace limpieza regularmente. Entonces, Ok. digamos que ese fue un hallazgo que hicieron no hace muchas semanas, una gente, si no me falla la memoria, en Inglaterra, que la Okay. carga viral de las heces era mucho más alta que la misma saliva o los mocos. La cosa es que nosotros no tenemos tanto contacto con esa parte de desperdicio de nuestro cuerpo. Okay. Cambio, los mocos y las babas sí, y tienen la capacidad de formar aerosoles que se esparcen
incluso a radios de 4 metros a nuestro alrededor cada vez que estornudamos. Y esas microgotas que van reposando sobre todo en superficies, lo más importante son las superficies, es que se mantengan limpias, porque cuando llegan esas partículas a las superficies, uno puede entrar en contacto con esas superficies, tocarlas, y como tenemos la manía de estarnos tocando la cara cada 5 segundos, Sí. puede llegar uno a llevarse el contacto del virus como tal a la cara, a los ojos, a la boca, y generar otro proceso infeccioso en otra persona. Por eso la importancia de usar bien la mascarilla, los tapabocas, estarse limpiando las manos, sobre todo desinfectando eh, rápidamente todos los objetos que son susceptibles de manipulación. Eso es como, en mi consideración, lo más importante. Ujú. Bueno, y digamos que, pues, por alguna razón estuvimos en contacto, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la reacción del sistema inmune cuando el virus ingresa? Bueno, una vez el virus está dentro de nuestro cuerpo, las células son muy inteligentes, y para eso les traigo aquí esta imagen. Las células de nuestro cuerpo son extremadamente inteligentes. Ellas tienen un montón de mensajes químicos de alerta que estimula el sistema inmune para poder que el sistema inmune actúe y pueda contrarrestar la acción viral del virus, ¿cierto? Entonces, una vez él entra, digamos, aquí está el virus en este punto de acá, él entra al cuerpo, él empieza a replicarse, a formar sus proteínas y todo eso. Resulta que la clave está en las proteínas que produce el virus. Cuando Ujú. la célula detecta que hay una proteína que no es propia, porque la célula está en la capacidad de detectar qué proteínas son propias o cuáles no son propias, entran a un proceso que se llama proteólisis. Y la proteólisis es básicamente coger esa proteína que no es propia y romperla en pedacitos y cortarla y Ok, formar pequeños pedacitos de la proteína, y por medio de estas proteínas que se ven aquí que tienen forma de manito así, se encargan de ir presentando esos pedacitos de proteína a las células del sistema inmune, que básicamente son dos células del sistema inmune, los CD4 o los CD8 positivos, que son los llamados células T o linfocitos T, que por ahí yo los he escuchado mencionar en los noticieros. ok, gracias por el nombre, sí. Células ¿Sí? T. Células T. Esas Ajá. células, esas células T son las que se encargan básicamente de generar una respuesta inmune frente a la infección. Porque esta célula que ya está infectada, lo que va a tratar de hacer el sistema inmune es matarla. No puede Ujú. seguir viviendo porque el virus está aprovechando de la maquinaria propia de la célula para generar sus copias. Acuérdense que les decía, el virus solo no se puede replicar. Él necesita la maquinaria de la célula. Y la única forma que tiene el sistema inmune para poder que el virus no se replique por medio de los mecanismos propios de la célula, pues es matando la célula. Entonces, los linfocitos T, ayudados por otras células que se llaman células T nativas, los macrófagos, en fin, otro tipo celulares que él se encarga de activar, Ujú. empieza a mandar mensajes que se llaman citoquinas. Esas citoquinas son unas proteínas pequeñitas que lo que hacen es atacar a nuestras células propias infectadas, porque Ok. esta célula, al simple hecho de estar mostrando que este pedacito de proteína no es propio, ya Ujú. genera un mensaje de alerta diciendo, oiga, necesito que me maten. Literalmente es así, ¿vale? Ok, O sea, cárcel. literalmente es así, y activa un sistema de la célula que se llama muerte celular programada. Ok. Entonces, básicamente la célula está diciendo, oigan, me suicido, pero no me puedo suicidar sola. Alguien máteme rápido. Entonces llegan los linfocitos y le mandan un cóctel de citoquinas y la matan. Básicamente lo que hacen es activar el mecanismo de muerte celular programada de la célula infectada para que ella ahí sí se pueda autodestruir, porque por sí sola no lo puede hacer. Ok. O sea, fíjense que esto no es como tan fácil de digerir. Es decir, si yo tengo la célula infectada, ella sola no puede activarse para morir. Necesita mandarle un mensaje a otra célula, que en este caso es el linfocito T, para que ésta le mande el mensaje y ahí sí le diga a ella, active todo su mecanismo de muerte, y ella básicamente hace ¡pluc! Y se muere. Y consigo se mueren los virus. Virus. ¿Listo? O sea que Es digamos que la diferencia entre la presentación de cómo afecta el virus a diferentes personas tendrían que ver con la reacción del sistema inmune de cada uno. exactamente.
ahí es donde está el problema del por qué puede ser tan infeccioso o tan dañino dentro de la población, porque no todos los sistemas inmunes de todas las personas reaccionan igual. Y para que me entiendan eso un poco es, imagínense en el tema de las alergias. Las alergias es un problema del sistema inmune. No Okay. todas las personas son alérgicas al maíz, al maní, por ejemplo, que el maní es algo que genera mucha alergia entre la población. Y dentro de las personas que son alérgicas al maní, no a todas les da tan duro. Es decir, hay algunas que simplemente es un brotecito en la piel y con una loratadina ya tienen para que se les baje la alergia. O el otro punto que es que se comen un maní y les da un choque anafiláctico y cierran vías respiratorias y básicamente se pueden morir en cuestión de minutos por no hacerle como un control rápido a su alergia al maní. Es decir, necesitan epinefrina y un montón de vainas para que ellos puedan superar su alergia. Okay. Entonces, imagínense en eso. Es como si estuviéramos generando una alergia con diferentes niveles de dificultad. En ciertas personas puede generar un cuadro respiratorio agudo porque es tan rápida la propagación del virus dentro de propios pulmones, que es lo que más se sabe, Sí. que se contagian todas las células de los pulmones, que el sistema inmune ataca tan rápido a todas esas células que empieza básicamente a quemar los pulmones. Y Okay. una vez quemados los pulmones, volver a recuperar todo el tejido pulmonar le cuesta mucho al organismo y es demasiado lento. Por eso es Ujú. que empiezan el tema de que no pueden respirar, que necesitan aire, los ventiladores, que toca ponerlos boca abajo, en fin, todo el problema. Porque aparte de eso, la infección genera una cosa que se llama un edema, es decir, llena como de agua los pulmones y eso también reduce la capacidad respiratoria de los pulmones. ¿Sí? Eso es la otra parte y eso es producto de la respuesta inmune hacia el virus. Ujú. Okay. Y entonces, ¿qué hacemos? No, no, en Ya ese caso, que nos cuentas de la muerte celular programada, eso es como la respuesta sí, normal del normal. cuerpo ante cualquier virus, ¿sí? Sí, eso es una respuesta normal y eso va a pasar incluso con los mismos virus de gripa. O sea, por ejemplo, digamos que el caso más claro para todo el mundo es el virus de la gripa, porque les voy a decir lo siguiente. Fíjense, cuando ustedes tienen gripa, lo primero que les dan es mocos. Ujú. Y es porque el virus de la gripa infecta principalmente las células de los senos paranasales, a esta parte alta de las vías respiratorias. Es una infección de vías respiratorias altas, básicamente. Ujú. Y digamos que no es tan grave porque pues él mata muy rápido muchas células, por eso es que nos dan muchos mocos, sobre todo son mocos transparentes, porque lo que Sí. hace el virus es que totea la célula, como la rompe, entonces queda libre todo el citoplasma de la célula, toda esa agüita que tienen las células por dentro, y Okay. forma ese moco y empieza a salirnos por la nariz, como si se nos estuviera descongelando la nevera por allá adentro o algo, y tiramos mucha agua y se nos estuviera saliendo todo. Pero eso es básicamente citoplasma de las células que se están muriendo a causa de la infección de la influenza, que no es grave porque es en la parte alta de las vías respiratorias y todo eso puede salir. Imagínense lo mismo, pero dentro de los pulmones y tan drásticamente que tú no tengas la capacidad de cómo sacar todo ese fluido de tus pulmones. Entonces, por eso es como la gran diferencia con el tema de la gripa. ¿Sí? Por eso es más dañino, pero Dependiendo del virus, son diferentes las células. que se infectan. Sí, acuérdate que el virus, como dije antes, el virus es específico al tipo celular. O sea, Mm. depende del tipo de células a las que infecta, el daño también sea diferente. Ahora, las complicaciones clínicas, ahí sí entra el médico y empieza a mirar cuál puede ser la mejor forma. Se ha visto que en muchos casos usar esto que aparece aquí que dice IFN gamma, esto se llama interferón gamma. Okay. Utilizar el interferón es bueno porque el interferón ayuda de alguna forma a minimizar o a modular la respuesta inmune para que no sea tan agresiva y no genere un proceso de hiperinflamación como lo dice aquí la imagen. Sí, porque fíjense que es efecto de las citoquinas. Las citoquinas tienen mucho que ver en digamos, como en el cuadro clínico que pueda generar la infección del virus. Pero bueno, eso básicamente es como dependiente
de cada persona, ¿no? Sí, eso es propio de En, cada persona. en términos generales, digamos, ¿cuál es como el procedimiento, los procesos para poder identificar el virus? Es decir, o sea, hablemos un poquito de las pruebas. De las, bueno, antes de hablar de las pruebas, yo diría Okay. que hablemos un poquito más de los síntomas. A lo que han dicho mucho en los diferentes medios, el tema de la tos, la fiebre, muchas veces no se siente nada, uno puede estar contagiado y no está sintiendo nada porque tu cuerpo está reaccionando de una forma muy modulada al virus por X o Y motivo y digamos que no, sí, lo básico. Pero lo normal es que haya un poco de fiebre. De hecho, la fiebre, para que se enteren un poquito, la fiebre es una respuesta inmune muy efectiva, porque el simple hecho de incrementar la temperatura corporal 1 grado ya puede afectar la proteína que se encarga de replicar en primera instancia al virus y lo inhibe. El simple hecho de que aumente 1 grado o 1,5 grados la temperatura corporal, ya podemos inhibir al virus. Entonces, tampoco es tan malo tener un poquito de fiebre, pues sí es mejor controlarla porque así como afectamos el virus, afectamos a todas las células de nuestro cuerpo, pero es una reacción normal para contrarrestar al virus en nuestro cuerpo. Digamos que a No, eso se referían cuando decían en algún momento en redes sociales y se empiezan a crear estos mitos de que el virus es muy sensible al calor. exacto, tiene que ver un poco con eso del tema del Pues calor. la reacción de la fiebre, no con el sol Es- o exactamente, es más la con el tema, temperatura como tal afuera, pues porque si no acá en Bogotá, pues nada, grave. no, grave, sí, se conservaría muy bien el virus. Ahora, Ok. em, ¿cómo funcionan las pruebas de detección? Que era lo que me preguntaba, ¿cierto? Las pruebas de detección de los virus hay de dos tipos. Unas que son las diagnósticas, que tradicionalmente pues las llaman moleculares o específicas, más Ok. precisamente le dicen pruebas específicas, que son pruebas que que son a partir de una técnica que se llama la PCR. La PCR es una sigla en inglés que quiere decir reacción en cadena de la polimerasa. Y la polimerasa es una proteína que se encarga de hacer una copia idéntica del material genético a partir de una cadena madre. O sea, es decir, uno tiene una cadena madre y ella se encarga de hacer una copia idéntica a partir de esa cadena madre. Entonces, por Ujú. eso es una técnica tan efectiva. Y es demasiado específica porque uno puede decir con la PCR qué fragmento del DNA del virus, o en este caso el RNA del virus, quiere amplificar. Y si se amplifica, es decir, si la reacción se da y sale positivo, es porque tú tienes RNA del virus dentro de tu cuerpo. O Listo, sea, entonces básicamente, espérame un segundo a ver si estoy entendiendo bien. Habíamos hablado previamente que el virus tiene más de 30.000 letras en su genoma, en sus genes. exacto, en sus genes, tiene 30.000 letras. Entonces es una cadena gigantesca. Pues Eh, para mí es pequeñita, pero si pues, para ti es grande, digamos que es grande. ¿Listo? Pero ok, para mí, dentro de mis conocimientos de genética, para mí es una cadena chiquita. ok, bueno. ¿Sí? Porque piensa en lo siguiente, el genoma humano tiene Ajá. 300 billones de letras. Ah, no, pero es que tú no vas a comparar un virus con un ser humano. Claro, pero fíjate, Tamaño, para mí es pequeño, son bueno, virus de listo, tamaño vale. pequeño. Es que la perspectiva es muy subjetiva. Exacto, es muy subjetiva, totalmente. Listo. Y entonces lo que hacen las pruebas por PCR es que hacen una copia Sí, de un fragmento del genoma del virus. del genoma del virus. Y entonces lo que Sí, hacemos es como comparar, este es el genoma del virus, pero acomodo bien mi mano para que sea en pantalla. Este es el genoma del virus y esta es la copia que le extraje a Pepito con la PCR, sí, en la PCR. Y entonces sí, resulta que este pedacito que le extrajeron a Pepito es igual a uno de estos pedacitos. Con exactamente, sí. Pepito tiene 20. Exacto, Pepito tiene coronavirus dentro de su organismo. Ah, ok. Es, es decir, uno, digamos, dentro de la PCR hay una serie de etapas y una de las más importantes es un par de insumos que se utilizan que se llaman cebadores. Los cebadores son secuencias corticas, como de 20 letras, que se Ok. pegan específicamente a una región determinada del virus, del genoma del virus. Es decir, si el virus es así de grande,
yo mando dos cebadores, uno por aquí y otro por aquí, que se pegan a ese fragmento central del virus. Lo que se hace es enviarlo generalmente a las proteínas más funcionales del virus, porque ellas son las que tienden a conservarse más dentro de las copias del virus. Acuérdate que el virus se puede ir mutando a medida que se va copiando, porque eso es algo natural que pasa dentro de los virus y en general todos los sistemas que funcionan a base de DNA o RNA. Listo. Sí, Entonces, básicamente la PCR lo que hace es eso, analizar esa parte molecular. exacto, esa parte del genoma o de la secuencia genética del virus. Y es muy específico, o sea, si a ti te sale positiva la PCR, eso apague y vámonos, que eso es cierto. O sea, eso no hay forma de dudar de una PCR. La PCR es una prueba altamente específica. Lo único malo, que en este caso, yo digo malo entre comillas porque a mí la verdad me parece que la PCR es una técnica muy rápida. Lo malo de la PCR es el tiempo de corrido, es decir, el tiempo que toma hacer una prueba de PCR. Que durante todo el proceso, todas las etapas que involucran la PCR, desde el momento en que toman la muestra hasta obtener el resultado de la prueba, puede tomar hasta 24 horas. En un laboratorio muy monstruoso, que todo funcione perfecto y sean unos tesos haciendo todas las cosas de la muestra bien, toma entre 3 y 6 horas. Es como lo más rápido que lo pueden llegar a hacer. Okay. Porque hay etapas que de la prueba no se pueden saltar. Entonces, lo más rápido es eso, como entre 3 y 6 horas. Pero lo normal es que duren 24 horas desde el proceso desde el momento en que toman la muestra y llega al laboratorio hasta que obtienen el resultado y se lo dan a conocer a alguien, ¿no? Ahora, las otras pruebas son las que llaman las pruebas inmunológicas o de anticuerpos. Entonces, esas pruebas están basadas digamos, en la naturaleza en que funciona el sistema inmune. Básicamente lo que hacen es que el virus se lo inyectan a otros animales que no generen patogenicidad, como un caballo, un conejo, una rata, un mico, y le inyectan el virus, se lo inoculan como tal, y estos animales empiezan a generar unos anticuerpos específicos, digamos que medianamente específicos, porque eso depende, hay una cosa que tiene que ver con el tiempo de inoculación y el tiempo que dura el virus dando vueltas en el organismo hasta que ellos puedan sacar los anticuerpos. Entonces, como ese virus no se contagia dentro de estos animales, dura muy poquito dando vueltas dentro del organismo del animal al que le van a sacar el plasma sanguíneo, y ese animal produce los anticuerpos que están disueltos en el plasma sanguíneo. Ese plasma sanguíneo se retira y se saca y se purifican esos anticuerpos que son capaces de pegarse al virus y detectarlo. Entonces, lo que hacen estas pruebas rápidas es que te toman una muestra de moco, hacen como unas diluciones allí con una especie de reactivos específicos y la juntan con estos anticuerpos que vienen de otros animales, y esos anticuerpos son capaces de reconocer si tienes o no tienes el virus. Si tú lo tienes, pues esa reacción de ese anticuerpo con el virus se pega a otro anticuerpo específico que da un patrón de coloración y básicamente te dice como, eres positivo para cocaína. Es decir, tienes una prueba con un color que cambia de color, y si eso cambia de color puede que seas positivo para el virus. Ojo, fíjense que yo estoy diciendo que puede, ¿sí? No necesariamente tienes, porque ahí pueden pasar dos cosas. Puede que sea un falso positivo o un falso negativo, ¿sí? Si no te da, no quiere decir que no lo tengas, y si te da, puede que sí lo tengas. Digamos que el nivel de acertación o de efectividad de estas pruebas es como entre el 50 y 70%. Tampoco es que no le vamos a creer del todo, pero hay que tener un poquito de cuidado. ¿Qué sucede? Porque yo les estoy diciendo que hay que tener un poquito de cuidado. Como estos anticuerpos que se traen de esos animales no tuvieron el suficiente tiempo de exposición al virus, puede que no sean tan específicos para reconocer los patrones moleculares del virus. Es decir, puede que se confundan con otras sustancias de nuestro cuerpo y te den un positivo que no es positivo.
O como no tuvieron el mismo problema de que no tienen la suficiente incubación de los animales donde estaba el virus, y al momento en que los probamos, puede que tú tengas el virus, pero como no alcanzó a afinar ese patrón de molecular que debe reconocer, o que de pronto tu virus haya mutado un poquito y fijo el punto donde tiene que unirse, ya mutó y no lo reconozca, Ok. entonces puede que no te dé positivo, sino que te dé un negativo. Listo, digamos Entonces, que pues por todo este tipo de situaciones que se pueden presentar, lo más efectivo serían las pruebas por PCR. sí, o sea, sin lugar a duda. O sea, una PCR te saca de toda duda. O sea, la PCR no hay duda de que lo tengas o no lo tengas. No lo tengas. O sea, eso es 99.9% efectivo. O sea, le vamos a dar un 0.1% de duda, pero realmente es lo que es. O sea, no, de eso no tengo ni la menor duda de ello. Listo, perfecto. Esto me parece muy importante que la gente lo sepa, porque bueno, pues de acuerdo a lo que conozco pues, del sector salud, pues sí, efectivamente lo que están enviando son pruebas por PCR, pero digamos que afuera hemos tenido como conocimientos de ya personas que están como aprovechándose un poco de la gente para recomendar las pruebas, las pruebas Serológicas. pues que de pronto no, pues no van a ser tan efectivas o que puede haber lo que tú dices, falsos positivos o falsos negativos. Entonces, Sí, pues para que las personas también lo tengan en cuenta porque pues podemos caer en un como un momento de pánico y pues del pánico y de la desinformación y de los mitos, pues es que algunas personas pues se pueden aprovechar. sí. Listo. Entonces, digamos que ya, pues hicimos como estamos haciendo como el camino, como la historia, llega el virus, nos contagiamos, se está haciendo la prueba y pues ya habíamos hablado también un poquito de los síntomas, pues que principalmente son a nivel respiratorio, ¿no? Sí, sí, los síntomas básicos son fiebre, la tos. En teoría no debería darse mucha secreción de moco, como Ujú, pasa con la gripa, sino que ujú. es más bien un resfriado sin moco. Ok, Y ya los casos severos, que es el tema de la neumonía, de la dificultad respiratoria, fiebres muy, muy altas, todo eso porque la infección, acuérdense, es básicamente en vías respiratorias bajas, es decir, en la parte interna de los pulmones más hacia abajo. ¿Sí? No es de infecciones de vías respiratorias altas, no es de faringe, no es de nariz, ¿sí? Entonces es por eso. ok. Y pues frente a eso, digamos que el manejo de los síntomas, pues al ser provocados por virus, pues es un manejo Sí, sintomático. sí, es básicamente como cualquier otro virus gripal. O sea, no, hasta el momento no hay un antiviral, o sea, un medicamento propiamente dicho que nos quite de encima el lío del coronavirus. O sea, en este punto, digamos que hay varios desarrollos, pero que todavía están muy en desarrollo, muy en fase Ujú, experimental, que no se sabe bien si funciona o no funcione. Hay unos temas de unos medicamentos. Yo ujú, conozco 3 casos ahorita, bueno, realmente 2 que leí muy detenidamente hace ya un tiempo, que de hecho fue uno de los que me parecían los más prometedores, que era un medicamento tipo inhalador, en el cual estaban buscando a partir de unas moléculas orgánicas junto con átomos de cloro, no lo que está mandando Trump, que es óxido de cloro, ni nada de esas vainas. por favor, Nada, por gracias. favor, gracias, no tiene nada que ver con eso, sino es un compuesto orgánico grande, no es una molécula chiquitita, no, es un compuesto orgánico complejo que lo que hace es bloquear la proteína que se encarga de la replicación eh, a la lata o sea, la replicación severa del coronavirus, ¿no? Entonces lo que hacen es bloquear eso se llama ay, se me olvidó otra palabra, una RNasa, bloquean una polimerasa de tipo RNasa, bloquean esa polimerasa y básicamente con eso el virus pierde la capacidad de replicarse y de generar una infección. Ya le da tiempo al sistema inmune que reaccione y mate y extermine por completo el virus dentro del organismo.
Ese fue uno de los casos que escuché ya hace, digamos, estoy hablando hace 3 meses que salió esa publicación. Ujú. Y esta última semana, hace como 15, 20 días, salió una noticia de que un equipo de fútbol español terminó contagiado casi que toda su plantilla, todo su equipo Sí. de coronavirus y tuvieron que pues claramente bloquear un partido que tenía el equipo y ellos se sometieron a un tratamiento experimental con unos compuestos también de tipo orgánico, tenían una mezcla de sales de zinc y otros compuestos derivados de plantas, de compuestos, ¿cómo se llama? Herbales. Ok. Básicamente se los inyectaban y tomaban como un jarabe y eso les ayudó a quitar el COVID en cuestión de días. El caso fue súper exitoso, como entre 3 y 7 días ya no tenían ni rastros del coronavirus. Entonces, un poco las recomendaciones aquí, lo que les decía al principio, Ujú. es cuestión de tiempo. O sea, esto es cuestión de tiempo en que empiecen a salir los diferentes tratamientos, las diferentes vacunas, las cosas, para que empecemos a hacerle un mejor respuesta y manejo a las patologías derivadas del COVID. Listo. Pero de momento, nada, de momento todo el mundo quieto porque todavía no tenemos, bueno, los jugadores españoles, pues porque me imagino que hicieron una inversión y Claro, o sea, etcétera. sí, allá hay temas de dinero grandes y por eso lo hicieron y se sometieron. Pero de momento digamos que está todo en muy fase experimental, o sea, están buscando las personas idóneas para hacer ese tipo de investigaciones, ¿no? O sea, nada de que vamos a sacarlo al público de forma masiva, no. Eso requiere un La tiempito. semana y etcétera. Sí, exacto. Listo, listo. Muy bien, entonces de momento pues manejo sintomático. Sí. Normal, manejar la tos como se maneja la tos, manejar la fiebre como se maneja la fiebre, manejar el Sí, dolor como se maneja el dolor y el cansancio. exacto. Así nos disguste un poco, básicamente agüita, hidratarse y acetaminofén, porque el acetaminofén no solamente sirve para el dolor, sino también para regular la fiebre. Ujú. Entonces, digamos que es la forma más efectiva, reposo en casa si no eres un caso severo, si ya eres un caso severo, pues sí, ir con la autoridad competente, ir con el médico que mejor te pueda atender y bueno, esperemos que no sea el caso de nuestros conocidos. Listo, muy bien. Y entonces, pues vamos a aprovechar para pasar del manejo de estos síntomas a las vacunas. A las vacunas, ese es un tema, Ha sido fuerte el sí, asunto de las vacunas, ¿no? sí, las vacunas, En redes sociales. sí, las vacunas es un tema súper controversial. En mi opinión, yo digo, ya la tienen, sino que están siendo cautelosos con el tema de empezar a dosificar masivamente. Y lo digo que ya la tienen porque he podido leer, eso también fue hace como 20 días, o sea, que hasta ahorita estemos conociendo esto, no, a mí no me parece novedad, porque yo hace 20 días vengo leyendo artículos científicos muy precisos de los desarrollos de las vacunas. Y para poder explicarles esto, me voy a volver un momentico en las imágenes y me voy a centrar aquí. Porque Ok. la vacuna, para que una vacuna funcione, volvemos al cuento. Tenemos que usar los mecanismos propios de nuestro cuerpo para poder generar inmunidad. Y en específico voy a volver con estas células llamadas linfocitos T o células T. Lo más importante para que la vacuna funcione es generar linfocitos T específicos que puedan actuar contra el virus. Eso es lo más importante. Y eso nosotros lo podemos hacer de manera artificial haciendo, me voy a volver otro poquito, una pequeña eh, exploración y conocimiento del genoma del virus. Resulta que hace unos años lo que se hacía para la mayoría de vacunas era inocularle a uno pequeños pedazos o fragmentos de proteínas de los virus o las bacterias que nos infectaban y nos generaban cuadros clínicos, ¿cierto? Ujú. Pero a medida que ha ido evolucionando el conocimiento, las estrategias y las vainas moleculares y en fin la genética, porque esto es pura ingeniería genética, que ya hemos llegado a un nivel de conocimiento ridículo, porque de verdad ustedes no se imaginan las cosas que estamos en las capacidades de hacer. No estoy diciendo que ya podamos hacer un Jurassic Park, porque pues no,
pero sí tenemos la capacidad de hacer muchas alteraciones a nivel genético para mejora de nosotros o de otras cosas. Por ejemplo, Focalicémonos en las vacunas. o sea, unas vainas ridículas. El caso es, concentremos en las vacunas. Acuérdense que yo les dije que el COVID tiene una palabra de 32.500. Ajá. Y lo que hicieron los científicos fueron muy inteligentes, porque la verdad me pareció algo muy, muy inteligente, es coger un fragmento del RNA viral que va desde aquí hasta el 15.000, que es donde está la proteína más importante del virus, y meterla en otro tipo de virus, meterla en un virión, se llama eso. Y lo que nos va a inocular es un virión que infecta nuestras células, y esas células que van a hacer es empezar a replicar esta proteína que no tiene la capacidad viral del virus, es decir, ese pedacito de genoma no puede producir otros virus, sino únicamente pequeños pedazos de proteína donde está la que se encarga de la replicación del virus, pero no está completa, Ok. para que las células que se contagian de ese virión que nosotros le ponemos, cojan esa proteína, la corten y empiecen a presentársela a nuestras células T. Y una vez se la presentan a nuestras células T, estas células T empiezan a crear algo que se llama memoria inmunológica y se van volviendo cada vez más específicas en reconocer todas las variedades de pequeños fragmentos de proteínas derivadas del virus, cosa que cuando te llegue el virus, pues Ujú. ya tenemos una memoria inmune que va a atacarlo de una y De sin una vez asco. se dan cuenta que está ahí el virus. No le da Sí, oportunidad de que se replique. de nada, o sea, Ok. no le da oportunidad de nada. Ese ¿Qué es el pasa? propósito de las vacunas. Ese es el propósito de las vacunas, que tu cuerpo y tu sistema inmune ya estén en la capacidad de responder frente al virus. ¿Qué va a pasar cuando te inoculen la vacuna? Lo mismo que pasa con cualquier otra vacuna. Recuerden, no les va a decir recuerden a ustedes de bebés, porque ustedes no se recuerdan de bebés, ni siquiera yo, por más memoria que tenga, No, no, no. pero imagínense cuando se va a vacunar un perrito o un bebé, o sus hijos si los tienen, o un sobrinito, qué sé yo. ¿Cuáles son los efectos los efectos secundarios de todas las vacunas? Un poco de fiebre el primer día, un poquito de malestar, pero nada semejante a lo que puede generar el virus como tal en nuestros cuerpos en un caso severo. Ujú. Esto es, digamos que normal en todas las vacunas. ¿Qué es lo que han estado reportando en esta semana los científicos rusos? ¿Cuáles son sus efectos secundarios? Pues los mismos que tiene cualquier otra vacuna. Fiebre, un poquito de fiebre, un poquito de malestar, pero cosa que se va en cuestión de 2 días y ya generamos una inmunidad prolongada dentro del organismo. Listo. Y bueno, igual, pues resaltar que como sucede con cualquier tipo de evidencia científica, pues las vacunas tienen un proceso, lo que tú Claro, decías, lo están desarrollando, pues yo creo que básicamente desde que surgió el virus, claro, pero pues hay que pasar por diferentes pruebas, con sí, calma, pues. claro, exacto. Eso tiene que ir con paciencia. Es decir, desde el momento en que se conoció el genoma del virus, desde ese Ujú. momento empezaron los desarrollos de vacunas a Ok. nivel mundial. O sea, eso no es que solamente China o solamente Rusia, no. Una vez los virus digamos, el virus se ha ido esparciendo, se ha formado pandemia, por eso la palabra pandemia, porque está en todo el mundo, se ha ido esparciendo por todo el mundo, se ha ido regando. En cada uno de los lugares lo que han hecho es, lo primero que siempre hacen es secuenciar el genoma completo del virus para Ujú. mirar si es diferente esa cepa de virus con otra de otra región. Ok. Digamos, lo más importante de las vacunas es que sea lo más ampliamente utilizable, es decir, que el virus no haya acumulado tantas variaciones para que sus productos proteínicos o sus proteínas derivadas no difieran tanto entre sí y las vacunas que se desarrollen en los distintos sitios puedan ser usadas en todos los tipos o todas las variantes del COVID. Porque Ok. es muy probable que a estas alturas del contagio, Ujú. digamos, el virus que se está incubando ahorita en Bogotá pueda ser ya diferente al que originalmente estaba en Wuhan, o el que está Ok. en Rusia, o el que está en España, o en esos lugares. Claro. Por el mismo mecanismo de que tienen los virus de replicarse tan rápido, pues pueden acumular mutaciones a lo largo de su replicación, y eso altera como tal el producto proteínico. Listo, listo. Entonces, pues también darle
hacer los procesos bien, ¿no? Sí, claro, o sea, Aplicar el método científico tal cual como debe ser aplicado y pues tener mucho cuidado también con tanta desinformación, como nos comentaba por aquí Campos Blancos, pues porque hay demasiada información y ya uno como que se le pierde la información de la desinformación y pues eso nos confunde sí, bastante. claro. Fíjate, yo alcancé a leer hace 20 días, que fue lo que leí, el tema de las vacunas. Yo leí un artículo sobre los desarrollos de las vacunas que estaban más adelantadas, que estaban en fase 2 y en fase 3. O sea, Okay. ¿qué caracteriza las fases? Básicamente la población. Entre más adelantada la fase, con mayor cantidad de individuos, se empieza a hacer el test de la vacuna. Pero eso no quiere decir que la vacuna no sea efectiva. O sea, si ya llegan a un nivel de fases, de fase 1, fase 2, fase 3, quiere decir que la vacuna que tienen es un muy buen candidato y que funciona. O sea, no hay que tener miedo de que es que nos van a meter un chip y que nos vamos a volver comunistas y que, bueno, bla, 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 porque es que eso es una regadera de miedos, la cosa más berraca. Y no, no es así. La cosa es que hay que ser cauteloso en el sentido de que, recuerden, el sistema inmune es propio de cada persona, así como su personalidad. Entonces, lo que tenemos que poder es caracterizar todo el cuadro que pueda generar una vacuna dentro de la mayor cantidad de personas. Y asimismo, a medida que vaya haciendo esos test, va a irse de alguna forma liberando cada uno de los tipos de vacunas que se están desarrollando actualmente. Entonces, eso me lleva un poco a lo siguiente, o sea, el tema, digamos, de la vacuna rusa, que es la que Más eh, adelantada más está. adelantada está y más controversia está generando. Claro, la cosa es que como este virus, aparte que es tan nuevo, que es tan infeccioso y que nos tiene en la que nos tiene, porque es inevitable decir que esto es una crisis mundial, ¿cierto? Muchos de los protocolos que normalmente se tienen para el desarrollo de vacunas se están saltando. Y no solamente los rusos, ojo. O sea, con eso no quiero decir que los rusos nos están saltando todas, no, porque todas las empresas se los están saltando, precisamente porque la crisis que nos está generando este virus es muy alta. Entonces, hay que, digamos, de alguna forma darle más agilidad y más rapidez a cada uno de esos procesos. Es decir, una vacuna normalmente, digamos, una vacuna contra la influenza, es decir, contra la gripe común, Sí. normalmente toma entre 2 y 5 años de desarrollo antes de salir al mercado. Ok, no. Imagínense, imagínense, recuerden cuándo fue la crisis de la gripe de la influenza A, de la H1N1, que si mi Ok. memoria no me falla, fue en el 2009. Y las primeras vacunas que se empezaron a dar en nuestro país fueron hace 5 años. Y evidentemente no podemos comparar el impacto del H1N1 con el impacto del COVID-19. Exactamente. Esa es Ok, la razón. Entonces, entiendo. si bien el método científico es muy claro y muy exacto, por decirlo así, y Ujú. genera toda la serie de protocolos para el desarrollo de vacunas, la crisis también obliga a que muchos de esos protocolos sean obviados, porque es que si no hacemos frente contra este virus, pues la afectación a nivel poblacional puede llegar a ser mucho más alta. Y Sí. pues digamos que eso tiene sus tintes allí, algunos lo verán como positivos, otros negativos y todo eso, pero no es el criterio de nosotros llegar a decir cuál debería ser la postura, sino que, oiga, de verdad, esto es una crisis tenaz. Entre las autoridades más rápido lo pueden hacer, los científicos, la comunidad académica, desarrollen mejor y lo más acertadamente posible esas vacunas, pues mejor para el planeta, o sea, y sobre todo para los humanos, ¿no? Porque pues en última somos los que estamos llevando del bulto que es nuestra sociedad. Listo, Nicolás. Bueno, entonces ya para ir cerrando este conversatorio que está buenísimo, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Mientras sale la vacuna, porque bueno, digamos que en estos momentos, por ejemplo en Colombia, el estado de emergencia acaba el próximo 31 de agosto hasta donde sabemos, ya Sí, ayer empezamos a hablar de abrir el aeropuerto de internacional de Dorado, sí, pero pues el virus va a sigue seguir allí. con nosotros. ¿Qué hacemos Sí. mientras tanto? Bueno, digamos que uno de los mensajes acá primeros es, el coronavirus llegó, como han dicho en muchas propagandas, el coronavirus llegó para quedarse, en el sentido en que tenemos que empezar a generar autocuidado, conciencia colectiva sobre qué debemos hacer en nuestra vida cotidiana.
ya no va a ser tan común la vida social, digamos, vamos a estar siempre un tanto restringidos hasta que no encontremos todos los caminos que nos lleven a combatirlo de forma eficaz, ya sea a nivel de vacunas y tratamientos, ¿cierto? Que eso va a tomar un tiempito, Ujú, sino que también desde nuestro posicionamiento, desde nuestro, digámoslo así, conservacionismo propio, de nuestro querer vivir, podamos llegar a generar conciencia sobre nuestras actitudes en nuestras actividades diarias. ujú, Por ejemplo, yo les digo, o sea, esto desde el ámbito profesional de lo que yo he trabajado durante mi doctorado y mi pregrado. Yo durante ujú. muchos años trabajé en laboratorios de biología molecular y de genética y en algún momento yo llegué a estar trabajando en un laboratorio de nivel 2. Un laboratorio de nivel 2, para que ustedes sepan, es un laboratorio que maneja patógenos muy dañinos para el ser humano. Entre Ujú. esos teníamos patógenos para la leishmaniasis, que es una enfermedad bravísima que da a nivel cutáneo, que es una infección tremenda la forma de quitárselo es un asco. Y pues Ok, para poder aprender, claro, sí. luego. Y yo para poder tener mi vida normal, pues tenía que Ajá, aprender pautas de autocuidado dentro del laboratorio cuando estaba haciendo la manipulación de objetos. claro. Sí, básicamente lo que yo les digo es lo mismo, o sea, ese cuidado que yo tenía dentro del laboratorio, ahora lo estoy teniendo en todas mis actividades diarias. Y Ujú. para mí son tres cosas básicas. Ok, Primero, el tapabocas, usar el tapabocas siempre de manera correcta en los lugares donde creas que pueda estar expuesto, es decir, fuera de casa. O sea, yo no salgo de mi casa sin mi tapabocas y ujú, lo uso de manera correcta, que es de manera correcta. Yo me lo pongo, que sea tapabocas que vaya hasta la nariz, que me cura completamente la boca. ujú. No me importa que sea de orejitas o de cabeza, es decir, que se enganche la cabeza o se enganche las orejas. No me Ok, importa, lo importante es la forma en que lo tocas. Yo nunca lo toco de la boca, nunca lo toco de la nariz, nunca me lo toco de las mejillas, sino únicamente de los cauchos. Yo siempre lo saco aquí de los cauchos y Diana, que me ha visto, sabe que es así. Yo siempre me lo saco desde los cauchos hacia afuera o de las orejas hacia afuera y nunca toco el tapabocas y siempre lo dejo con la boca que está expuesta al medio ambiente hacia abajo, sobre las superficies. Y ya ujú, cuando, después de que me lavo las manos y ahí sí empiezo mis actividades dentro de mi hogar y eso, lo cojo, lo desinfecto, si es de lavar, pues voy, lo lavo, lo pongo en agua con jabón. Simplemente con ponerlo en agua con jabón ya es más que suficiente porque el jabón eh, desestabiliza las membranas y las paredes del virus y lo mata. ok. Entonces, básicamente, con eso no hay necesidad de restregarlo mucho. Ujú. Simplemente con sumergirlos en agua con jabón. Listo, Y eso sería como eso, el uso adecuado del tapabocas. listo. Lo que, Número dos. número dos, la manipulación. La Ok. manipulación es siempre como, tú cómo coges, no sé, las perillas de las puertas, las llaves, la plata, sobre todo la plata, yo digo que es el vector más contagioso de todos porque la plata pasa por 1000 manos. Si tú coges la plata, ¿qué estás haciendo con ella? La guardas de una a la billetera, al bolsillo, y después de ahí, ¿qué vas a hacer con las manos? O sea, Ujú, lo segundo es pensar la manipulación. ¿Tú qué cuidados estás teniendo al momento de manipular los objetos, de tocar, de coger, de tal? Si coges alguna cosa y te mandas la mano de una a la cara, o sea, eso, conciencia sobre la manipulación. Y lo tercero también tiene que ver con las manipulaciones. Si tú tienes una conciencia sobre los objetos que tocas, sabes que si tocas algo que tiene sospecha de que pueda tener algo infeccioso, pues te desinfectas. ¿Y cómo te desinfectas? Para que me crean, yo siempre cargo un tarrito con alcohol y ujú. Diana, que me ha visto, sabe que soy como un poquito el, Top. tocoso. Cada que toco algo que sé que ha pasado por muchas manos, yo saco mi tarrito con alcohol y me echo unos splash y me lo repaso bien por todas las manos y ya está. Con eso garantizo de que si hay algunas partículas virales dentro de mis manos, Ujú. el alcohol se va a encargar de deshacerse de ellas. Básicamente el alcohol lo que hace es que bloquea las proteínas y degrada el RNA. Ok. Entonces, ya con esos tres pasos yo creo que podríamos solucionar mucho de nuestros problemas de contagio, siempre y cuando la sociedad sea muy consciente sobre esos tres aspectos. Listo, gente. Entonces, pues ya lo tenemos todo un poco más claro. Ya sabemos cómo funciona el virus, qué es lo que sucede con esta replicación, qué es lo que pasa con las proteínas, cómo van a funcionar las vacunas.
cuando se terminen de desarrollar, por qué es que se contagia tan rápidamente y que el impacto ha sido tan grande y qué podemos hacer para cuidarnos mientras tanto y pues dado el caso de que nos contagiemos, pues qué tipo de pruebas debemos pedir y cómo nos debemos manejar. Igualmente, queremos aprovechar para invitarlos, en dado caso que ustedes quieran ampliar pues todos estos conocimientos, como les decíamos, pues Nicolás pues es el encargado de nuestros protocolos de bioseguridad y pues va a estar participando junto con otros profesionales de INIS en este curso, que es precisamente el manejo de los protocolos de bioseguridad para poder regresar a la práctica presencial, pues porque hay actividades que debemos desarrollar ya de manera presencial y pues la idea con este curso es que las personas que participen pues adquieran todas las herramientas necesarias para poder enfrentarse a la práctica presencial pues en tiempos del COVID-19. Lo está realizando el Colegio Colombiano de Psicólogos en asocio con INIS y pues son 5 sesiones, empieza el 15 de septiembre y acabamos el 13 de octubre. Vamos a estar compartiendo pues por nuestras redes sociales todos los links de inscripción para los que estén interesados y quieran ampliar sus conocimientos. Sí, sin más, nos resta decirles gracias totales a ustedes por estar con nosotros. Cualquier duda, inquietud o otra aclaración que quieran satisfacer, no duden en comunicarse, enviarnos sus mensajes. De alguna forma nos encargamos de responderles a todos o la mayor cantidad que podamos. No sé si quieras que respondamos algunas palabras, algunas preguntas rápidas que estoy viendo aquí. Sí, nos quedaron 3 preguntas rápidamente por contestar. Entonces tenemos pregunta de Susana Lozano, cuando estábamos hablando de las diferencias de los virus pues, entre las diferentes especies. Con respecto pues, a estos casos que han surgido con diagnóstico de COVID, hay un perrito en Estados Unidos, hay un gato en Reino Unido, entonces pues, ¿cómo Bueno, sería? pues yo no sabría, no he leído los casos, no sabría decirlo específicamente cómo funciona, pero me imagino que tiene que ver con lo mismo las tasas de mutación del virus, ¿no? Es muy probable que, como les decía, si este virus se parece al de un pangolín, no quiere decir que el del pangolín se nos haya transmitido a Decía nosotros. del pangolino, del murciélago. Sí, el murciélago. No, esa no es la explicación. Pero es probable que algún virus que acumuló tantas mutaciones pueda contagiar otros organismos. O sea, es algo que se ve muy normal, digamos, dentro de la naturaleza. O sea, es algo que pasa muy... Sería como la excepción, pero pues de momento no es la regla que el No, virus esté pasando entre especies. entre especies no. O sea, eso sí, son de esas reglas que los virus cumplen. Digamos, los virus, si bien son sensibles, son pequeños, son mutables y toda esa vaina, ellos son muy específicos en su quehacer. Es decir, una célula, una especie y ya está. No son de cruzarse mucho entre especies. Listo. Hablando precisamente de eso que dices, pues acerca de como de las características de los virus, nos preguntaba Cristian que pues al ser un virus, nos decías que no es un organismo vivo como tal, sino que es casi Sí. vivo, pero nos preguntaba Cristian, ¿los virus tienen peso, tienen tamaño? ¿Cómo se miden los virus? Como, no sé. Los virus se miden por tamaño de partícula. O sea, básicamente, si recuerdan, yo les mostré una imagen donde se veían las coronitas. Un virus tiene un tamaño de entre, si no me falla la memoria, 7 a 9 nanómetros. Creo que fue lo que leí. Es casi Okay. algo así como la cabeza de procesamiento de un computador para aquellos locos de la informática que les encanta hablar de sus procesadores de 7 nanómetros. Pues sí, tiene como ese tamaño, como alrededor de 7 a 10 nanómetros de tamaño. Peso, pues es que pesar una partícula de ese tamaño es como complejo, pero es muy probablemente que estén pesados. No los he leído, no sé cuánto pesan, pero es una cosa minúscula. Es decir, para que hagan un símil en su cabeza de qué tan pequeño es un virus, es como si si uno de nosotros fuera un virus que estaba tratando de infectar el planeta. O sea, eso es más o menos como el tamaño en la escala. Ok. Ya, el planeta es una célula y nosotros somos un virus que lo estamos infectando.
O sea, nosotros somos el coronavirus del planeta. No, no quiero que me interpreten mal, ¿no? Solamente es la cuestión de la escala. Es la metáfora en términos de espacio, de Sí, tamaño. de El tamaño, sí, virus es a la persona, como la persona es al planeta al Tierra. planeta. Exacto. Es muy, muy pequeño. Listo, pero entonces igual, digamos que sí se puede, entre comillas, sí se podría medir y sí se podría Sí, sí, pesar, sí. pero pues es tan diminuto y tan Sí, o sea, molecular. sí, exacto. O sea, medirlo tienen, eso lo tienen súper caracterizado. Eso lo saben cuánto mide porque ya tienen las fotografías de microscopía electrónica y ya con eso los pueden medir. Pesar, no sé, no lo he leído, no recuerdo haber leído en este momento cuánto pesa, pero es muy probable que lo tengan caracterizado porque ya sabiendo su composición molecular, pues lo pueden pesar. Listo. Bueno, esas eran las preguntas que teníamos pendientes por responder. Entonces, bueno, como decía Nicolás, cualquier otra inquietud que se les presente, nos pueden a través de redes sociales, pues la idea es que podamos hacer un pequeño resumen de todo lo que hablamos el día de hoy, lo podamos compartir en nuestras redes. Entonces, si tienen alguna otra pregunta, pues con muchísimo gusto. Como les decía al principio de la transmisión, durante este mes de agosto, en los envíos de los viernes por terapia ocupacional, siempre a las 5:30 de la tarde, vamos a estar pues aclarando mucha información, mucha desinformación que existe sobre el manejo del COVID. Hoy lo hicimos desde el punto de vista netamente biológico. Vamos a hablar de los procesos que se manejan en rehabilitación. Vamos a hablar también pues de la afectación, de toda esta afectación que ha tenido la cuarentena sobre nuestras ocupaciones, sobre los niños y sobre los adultos mayores, adultos y adultos mayores. Pues con la compañía de nuestro equipo de INIS para que se sigan entonces sintonizando con nosotros todos los viernes a las 5:30 de la tarde. La próxima semana vamos a hablar de afectación de la ocupación. Desde terapia ocupacional vamos a mirar eh, las personas que han sido afectadas por el COVID, que se han contagiado y que están en proceso de rehabilitación, pues cuáles son las cosas que se deben tener en cuenta y pues los que no, que hay que considerar para el regreso pues a esta nueva normalidad que ya estamos, pues que ya se está organizando. Muchísimas gracias por la compañía a todos. Nicolás, muchísimas gracias por participar en este espacio. No, de nada, a ti por la invitación. Y pues nos vemos el próximo viernes a las 5:30 de la tarde. Que pasen un feliz fin de semana. Hasta luego.